¿Qué tal, gente? Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más aquí a su podcast Conectati J Tijuana. Una vez más estamos grabando, estamos aquí en la ciudad de Tijuana en el estudio. En esta ocasión tengo el gusto de poder tener y ver nuevamente a una vieja amiga, no por edad, pero porque, bueno, ya tenemos, yo creo que 2008, que casi 20, bueno, 20. 17 años por ahí que no nos vemos. Ajá. Y en sí, aunque estuvimos juntos en la secundaria y parte de la preparatoria, nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar, ni siquiera a lo mejor no conocemos detalles del uno del otro, Ujú. ni nada, ¿no? O sea, nomás de que nombres, convivir lo que es una escuela y hasta ahí. Pero pues Dios sabe por qué, Dios sabe los tiempos, Dios sabe cómo, y nos volvemos a encontrar hoy en el 2025 eh, y para grabar en esta ocasión. Y te doy las gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Por fin se pudo dar la oportunidad y no sé por qué no te presentas para comenzar. Pues primero que nada, gracias Álvaro. Y gracias por este tiempo. Mi nombre es Stephanie, me conocen Stephanie Badilla, ahora Nogales, originaria de Tijuana, ¿verdad? Que nos conocimos en la escuela. A los 15 años me enviaron a San Diego, como muchas familias que viven de Tijuana a San Diego en diferentes, entre los dos países. Fui yo una de esas familias. Entonces ya estamos allá en la ciudad de Chula Vista. Y muchas gracias. Ahorita que comentaste de, no puedo creer, te ves súper bien. Te dije, después de todos estos años, dije, wow, literalmente Dios nos hermosea el rostro, ¿verdad? Nos De que pasa, rejuvenece. nos rejuvenece como las águilas. Así que gracias, gracias. Sí, no, pues bienvenida, bienvenida. Habíamos tratado de darlo, ¿qué? ¿Un año tal vez? Hace un año Sí, y no se había podido, ¿verdad? sí, Pero, gracias por estar aquí y pues vamos a aprovechar que ya estás aquí para platicar un poco de ti, de tu testimonio, de tus experiencias con Dios. Pues obviamente eres cristiana, conoces a Dios, ¿no? Has estado en el caminar de Dios por un tiempo ya, pero me gustaría que platicaras en sí, la verdad yo no sé cómo es que te acercas a Dios, si desde niña eres cristiana, si tus papás ya eran cristianos cuando tú naciste. No sé si me podías platicar un poco de esa parte de ti, de tus inicios en Dios, ¿no? claro que sí, gracias, gracias. Pues creo que como la mayoría de la gente mexicana, se puede decir, crecimos en la iglesia tradicional, se puede decir. Mis padres se iban a divorciar cuando yo estaba pequeña y es ahí donde ellos entran a mi mamá, un compañero de trabajo que era abogado, le invitó a un estudio bíblico y literalmente ella estaba a punto de divorciarse de mi papá en ese tiempo y encontró a Jesús en su vida y recuerdo que mi papá estaba totalmente en contra de que iba a la iglesia, le decía aleluya, muchas cosas, dijo, ni con una pistola me vas a llevar a la iglesia. Pasó mucho tiempo después de eso que una mujer, en este caso mi madre, se enamoró completamente de Jesús y ahí comienza donde nosotros dejamos la religión tradicional, nuestras tradiciones se puede decir, y entramos a lo que viene siendo la iglesia cristiana que empezamos a ir aquí en Tijuana a la Arena, el Grupo Unidad en ese tiempo, y fue algo tan bonito, algo tan hermoso el conocer a Jesús desde niña. Sí, Yo tengo memorias de estar en la iglesia, estábamos en una iglesia muy grande que se juntan miles de personas de los servicios y en la parte de arriba había niños, nada más eran niños que nos llevaban a estar alabando y luego nos llevaban a la escuelita. Ahí yo crecí. sí. Crecí, de hecho me llevaron a la escuela, la iglesia tenía una escuela privada que era literalmente estar en la iglesia e ir a la escuela al mismo tiempo, Sí. ¿no? Entonces, ya de ahí fue cuando nos conocimos en Puerta Abierta, ¿verdad? En la secundaria. Sí. Ahí después seguí, ¿verdad? Eso. Pero creo que algo que yo ya ahorita a mis 34 años es algo diferente. Tú que te llevan a la iglesia, creo que yo regresé entendí algo, entendí de que yo iba a la iglesia por mis padres. Sí. Iba porque me llevaban, era lo que crecí normal, pero yo te puedo decir, podemos entrar más a esto, fue en mis veintes, en los 20, a mis 24 años más o menos, hace 10 años que yo tuve un encuentro con Dios. O sea, sí, literalmente el Dios
de Stephanie, que puede tener una relación con él, que habla, que me dice, que tengo esa conexión con él, fue ya a mi edad ya más grande. Sí. Ujú. ¿Me podías platicar un Ya. poquito de tu infancia? ¿Cómo fue, aprovechando que sé un poquito del Ah, contexto de dónde ajá. estudiamos, cómo fue tu experiencia ahí en una iglesia bautista? Porque estuvimos en una iglesia bautista siendo, pues teniendo muchas costumbres o enseñanzas de pentecostales, o sea, Yo, éramos muy diferentes, ¿no? Yo me ajá. acuerdo que a mí me regañaban a cada rato A mí aún por tocar también. el piano, una salsita en el pianito que tenían ahí. Entonces, no sé, ¿cómo fue tu experiencia esa parte ahí en esos años? ¿Cuántos años estuviste en Puerto Vallarta? Toda la secundaria Tres. estuve, sí, Mm. ajá. Me da risa porque yo también me acuerdo que mi amiga en ese tiempo, Marimar, por estar platicando, nos regañaban tanto Sí, siempre, ¿no? Pero creo que ahora entendí, tal vez por un tiempo yo juzgué, se puede decir, la religión con una denominación, porque como yo no crecí en ese como contexto, sí, mis padres iban a la iglesia, pero recuerdo que nuestro pastor en ese tiempo, Fermín García, Senior, él decía que no era una denominación, era una relación con Dios. Entonces nunca crecimos con con ciertas reglas mucho. Lo disfruté tanto porque podíamos buscar de Dios, tener estudios bíblicos, campamentos, pero ya por ejemplo, algo bautista, yo no sabía lo que había ujú, entrado, o sea, era el de usar las faldas, me sí, acuerdo, muy largas, y para mí era algo como, no teníamos escuela, mis papás estaban debatiendo si me llevaban a escuela pública o privada y no había muchas opciones, entonces ujú, era una de las escuelas, y sí recuerdo tener los coritos y todo eso que, verdad, que teníamos ahí, y parte de entre clases tener como estudio bíblico que nos daban, sí, pero siento como que ahorita que regreso a pensar en eso, y yo lo hacía como una rutina, o sea, era como, no tanto así como una pasión, ¿sí me entiendes? sí. Como por, ay, ya llegó el devocional y me emociona, no, estábamos, siento como que éramos parte de esa comunidad, ¿no? Estábamos Sí. creciendo. Sí, sí, igual Ya. me tocó como que nunca, no podía encajar mucho, pues, Ah, y aún ciertas cosas como uno ya venía como con escuelitas bíblicas de los ujú, domingos, entonces tenías conocimiento de historias, de cosas, ah, y te enseñaban algo y era como que de repente chocaba con lo que tú ya sabías y conocías, ujú. ¿no? Nunca me pudieron lavar la cabeza, pero, pero sí, pues fue una experiencia y donde como que no encajamos al 100%, ¿no? Ujú, Pero sí ya. fue algo así. Em, ¿Recuerdas alguna experiencia, eh, pues podría decirse como más sobrenatural, Ujú, algún encuentro, antes de tu encuentro que dices, antes de entrar ujú, ujú. al encuentro que tuviste eh, ya más grande, ¿no? Ya como adulta, joven, Ujú. adulta, ¿hubo alguna experiencia con Dios que tuviste en tu adolescencia o en tu juventud temprana que pudieras platicar? Sí, creo que cuando estaba más chica, recuerdo, yo tal vez tenía como unos 12 años, más o menos. Mi tía le iban a operar, ella, generacionalmente en nuestra familia ha habido malformaciones en el cerebro, entonces mi tía estaba en la operación, todo el mundo estaba en el hospital y yo me quedé con mis hermanos en casa, ellos se durmieron, me acuerdo exactamente, estaban viendo caricaturas y escuché yo un ruido y no quisieron bajar, entonces yo bajé sola y, y estaba un ratero en la casa del Soler. Y recuerdo que yo bajé las escaleras y vi una persona adentro que tenía una navajita porque yo había quebrado una ventana el día anterior y entró por esa Mm, ventana. Entonces vi al muchacho así literalmente ahí parado con una navaja fumando un cigarro. Y recuerdo que yo en ese momento no me dio miedo, o sea, fue así como que yo tenía a Dios conmigo, recuerdo que le dije, ¿qué hace aquí, señor? Usted no pertenece, váyase de aquí. Y en eso me volteé a ver, o sea, hay una niña, ¿verdad? sí. Obviamente, literalmente brincó, se fue corriendo rápido, y mi abuela vivía al lado, entonces le fui a contar y mi tío fue a buscar al señor, no lo encontró, pero yo recuerdo que en ese momento Dios estaba conmigo, o sea, sentir... literalmente como la cobertura de Dios, la protección de él fue, después de eso no me dio miedo, pero sí pasaron muchos años que no puedo dormir sola. Yo dormí con mis hermanos después de ese, Mm, y recuerdo que decía Dios, yo tenía mi cuarto, pero había como un pasillo muy largo, esto era muy, muy tonto, pero era de noche, se miraba pues muy oscuro. Entonces yo le decía, no, no quiero.
ahí fue como cuando busqué a Dios, ¿sí me entiendes? Cuando dije, Dios, por favor, recuerdo que mi mamá y mi papá oraron por mí para que dejara el miedo y ya me migré a mi cuarto y ahí en ese tiempo pude encontrar a Dios, o sea, encontrarlo, poner canciones de Edgar Lira que estábamos Sí, hablando ahorita. Yo ponía literalmente con una vecinita, estábamos ahí pues, sintiendo a Dios, ¿sí me entiendes? Era sí, como algo tan bonito. Ujú. sí, sí. Sí, hay experiencias a veces, ¿no? Que tenemos de niños o de chicos y que nos marcan o nos Ujú. afectan también, ¿no? Eh, y ya entrando como, bueno, en la prepa, Ujú. ¿cómo te fue en la prepa? O sea, Sí. porque entramos a un lugar donde ya veníamos a lo mejor de un círculo, Ujú, en ujú. una burbuja Ajá. cristiana, donde Sí. entonces entrar a la prepa, yo le digo a mi esposa y le digo a veces a mis papás, digo, yo me porté mejor en la prepa que en Puerta Abierta, que en la Wow. secundaria. Como que en Wow. la secundaria era más carrilla, o sea, Yo reportes, ¿no? Y sí era recuerdo. cristiana. Y allá en Chula Vista, en California, en la prepa, en high Ujú, school, como que me calmé, o sea, ujú. fue como, a lo mejor porque era algo desconocido, como que Sí. ya me cohibí, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo te fue a ti estar como Sí. expuesta más, ¿no? A cosas. Sí. Sí, exactamente como tú dices, para los que no han crecido como la comunidad cristiana o de esa manera, era como una burbuja, como tú dijiste, siento como que teníamos como una protección de que yo recuerdo que no me dejaban pintarme literalmente hasta la universidad, era como que lo opuesto a muchas personas, ¿verdad? De mi edad, muchas niñas, Sí, entonces siento como que el salir de eso primeramente fue un impacto para nosotros, para mí personalmente, porque, o sea, yo he vivido en Tijuana, o sea, los primeros 15 años de mi vida. Después de mi quinceañera, mis papás me sentaron y dijeron, ok, tengo unas noticias, vamos a mandar a San Diego. Y fue como que un shock total, porque yo ya mm, tenía mis amistades, como tú dices, esa comunidad, muchas cosas, ¿verdad? El amor, donde yo había crecido, ¿no? sí, Entonces, cuando yo entro para allá, yo antes, no sé si sabías eso, creo que no, pero antes de entrar a Chula Vista, yo estuve un año en National City, Sweetwater, ok, y recuerdo que literalmente me dio mucha risa porque yo no hablaba muy poco el inglés, ¿verdad? No, no, o sea, muy básico. sí. Pero ahí en esa preparatoria había gangas, o sea, había literalmente, te vas a juntar O con los pandillas, ¿no? pandillas, Ajá, ajá, afroamericanos, filipinos o mexicanos, de ese tipo, ¿verdad? O sea, cholitos se puede decir, así era. Y yo estaba totalmente como que imagínate, viniendo de una escuela privada, se puede decir, sí, ¿verdad? Toda la vida, a entrar a eso. Y yo recuerdo que conocí a un chico que se llama Sebastián, que era mitad mexicano, mitad negrito, y él hablaba español, era mulato. Entonces me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar si te molestan, yo te apoyo. Entonces eso fue lo que yo entré. Entré a eso, pero ahí pude ver de que había tanta necesidad porque había visto como muchas adicciones en ese tiempo que yo todavía no me cruzaba ni la mente, ¿sí me sí, entiendes? O sea, desde muy pequeño, gente ya venía desde en ese tiempo, el middle school, la secundaria, ya con adicciones o ya tener muchas relaciones, muchas cosas así. Fue un impacto, fue un sí, impacto. Creo que sucedió más en el transcurso de la universidad. Creo que ellos fue cuando yo me desboqué ya tiempo después. En preparatoria siempre me gustó estudiar mucho. Creo que tenía una mamá que siempre me estaba recordando hacer la tarea, el 10 no, el 9 no, no vale. O sea, y ella siempre, doy gracias a Dios porque siempre me ha pulido en esa manera. Siento que en la preparatoria me enfoqué en mucho la escuela. Mi meta era entrar a la universidad, sí, pero yo sabía que si, que estábamos hablando también de eso, ¿verdad? Que cuando vas para otro país, la escuela, el sistema de Estados Unidos te mete unas clases de bilingües. ujú, Entonces, yo sabía que si no tomaba esas clases no iba a poder entrar a la universidad y recuerdo que pedí muchos mentores que si me ayudaban a aprender inglés en un año y medio. Esa era mi meta. Decía, sí. por favor, Dios, ayúdame. Y gracias a Dios se cumplió. Yo. Sí, 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 me acuerdo que a veces creo que le iba a comentar a mi Eh, esposa, a Betsy, le digo que nos tocó una clase juntas, ah, juntos con el Mr. Flores en español y literatura. Le digo, no, no. Estefanía siempre era de que yo participo, participo, participo. Digo, yo no sabía ni qué, y esa clase era de que tenías que participar para que Sí. te fuera bien, y yo no sabía ni qué, y era en español y no No. quería participar. No, A era ver, una clase avanzada. era para crédito, Sí, para, sí, ajá, para la ¿cómo se llama? universidad. ¿Cómo se? AP AP, Spanish. sí, Y créeme que fue la peor calificación que tuve en mi último semestre hasta que lloré, yo recuerdo, porque dije, ¿por qué? Pero ya que, o sea, piensas en todo eso y dices, son cosas, o sí. sea, no, no vale la pena.
pena Sí, estresarte. sí. Pero Yo, sí fue bueno, para mí sí, también fue una experiencia así, porque te abrió el panorama de todo el pecado que puede haber ajá, y todo. O ya. sea, y eran jóvenes, adolescentes Sí, de 14 sí, 15 sí, 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 sí. 16 años, y en los pasillos parejas besándose, y, o sea, de Ajá, sí, todo, y ¿no? nosotros, Todo. ¿qué estamos Sí. haciendo ahí? ¿Qué es esto? No, Sodoma y Gomorra, ¿no? no nos van a regañar Sí, por completamente ver nomás. por ver. Sí, no, sí, era algo así como un cambio un shock muy fuerte de repente, ¿no? Yo. De estar en una escuela bautista a Mm, una escuela completamente libre, ya, liberal, donde hay de todo, pues sí fue como un cambio muy fuerte. sí. Am, ¿Y cómo comienza, bueno, en algún determinado momento de tu vida, hasta este punto, digamos, de la prepa, todavía estabas tú has estado dentro de los caminos de Dios hasta esta temporada de que es high Sí, school, no sí, prepa? sí, sí, En la ya. universidad, ¿cómo te fue? Ahorita que Ujú, comentas que cómo ujú. fue lo que pasó ahí. Sí, en la prepa, sí estábamos en casa todavía, hicimos la transición de la iglesia que nosotros íbamos aquí en Tijuana, hubo otra iglesia igual que el hijo del pastor pastoreaba en San Diego, Rancho Hill Church. Sí. Entonces nosotros entramos, ahí me enfoqué en el grupo juvenil, teníamos campamentos, etcétera, y sentí como esa comunidad muy bonita, la verdad, porque sí fue mucha transición, no nada más para mí, mis hermanos, costos de vida totalmente diferentes, ¿verdad? Ver el esfuerzo de tus padres, muchas cosas que suceden en esa temporada. Pero la pregunta que me dices, cuando yo me gradué de la preparatoria, yo iba a ir a San Diego State. Esa era la universidad que iba a ir. Pero de último momento me llegó una aceptación para una universidad que se llamaba UC Merced, que acababa de abrir, que estaba como 300 millas de San Diego. Era muy Ok. lejos, estaba cerca de San Francisco, pero me han dado una beca y yo estaba súper contenta porque pues yo no quería que mis papás, o sea, pagaran Claro. algo o, ¿verdad? Un préstamo o algo así. Entonces siento como que estaba tan feliz de que el esfuerzo académico de tratar de aprender inglés y de esforzarse, pues estaba dando como que algo muy padre. Sí. Entonces, como familia latina, olvídate, mi mamá me dijo, no te vas a ir tan lejos. Pero mi consejero en la preparatoria habló con mis padres y les explicó de los diferentes como escuelas y el impacto positivo que puede tener. Y él convenció a mis papás de que me dejaran ir. Ok. Mi papá es como más relajado y él sí, que se vaya, todo va a estar bien inmediatamente. Y mi mamá, no, es mi hija, ¿no? Pero ya que lo platicaron, me dejaron ir. Entonces yo llegué a UC Merced, literalmente así como hablamos, ¿no? De que no sabía que era el mundo exterior y yo entré a vivir como a los dormitorios que tienen el primer año. Y recuerdo, era mixto, era hombres y mujeres, era como, no en los mismos cuartos, sino como en los mismos pasillos. Ujú. Entonces, de ahí creo que se abrió un mundo total, o sea, era como estar lejos de casa, o sea, muy lejos. Vi a mis padres tal vez 3 veces al año entre verano y todo ese tipo Mm. de cosas. Pero yo llegué ahí y créeme que tal vez me miraban como la súper inocente, ¿no? No en una manera de decir, ay, la buena, no, sino de que pues no tomaba, no hacían diferentes cosas, ¿verdad? Con chicos, ¿verdad? Cositas así. Entonces, yo conocí dos amigas, tal vez creo que ahí comenzó como que te puedo decir como un mundo nuevo en mi vida. Dos amigas que las miraba muy activas, siempre muy fashion, bien lindas y todo, y me adoptaron en su club. O sea, fue así como que Sí. vente. Yo no tenía mi familia en ese momento, creo que estaba como que extrañando casa a pesar de eso. Y ellas poco a poco, con el amor, ¿verdad? Con lo que ellas ya venían como de literalmente un ámbito de que, hey, tienes que salir con chicos, tienes que tener relaciones, recuerdo, ¿no? Sí. Entonces, ellos me empezaron como a motivar a salir y no estoy echando la culpa, yo elegí salir. Entonces ahí yo comienzo el primer año. El primer año de la universidad empecé a salir mucho con amistades. Tenemos un grupo que salíamos de fiesta, o sea, como no había mucho que hacer en esa universidad, era viernes, sábado y domingo, era tirar parties en casa, porque Mm. habían casas muy grandes ahí en ese como pueblito. Y eso era lo que hacíamos. Entonces yo recuerdo, o sea, la primera vez que salí, dije, wow, eso es algo diferente, ¿no? Sí. Pero creo que caí en el tratar, yo tuve como que regresando a ese tiempo, como una decisión que tomé internamente.
Recuerdo que el primer semestre se me acercó un grupo cristiano, el Christian Club. Ok, sí había de esos ahí. Había uno y recuerdo vivamente las caras y el gozo que tenían y me dijeron, ¿no quieres ser parte de este grupo? Sin saber que eras Sin saber que ok. era cristiana, es como que te recluta, ¿no? Entonces yo dije, déjala, pienso. Mm, Y fue así como que no entré a ese grupo sí, y me fui a otro grupo. Me fui al grupo de tal vez de donde estaba asignada, ¿verdad? De mis dormitorios y todo. Para ahí empecé a salir, ¿verdad? Y ese es una rutina. Yo en los 4 años de la universidad no estaba yendo al club cristiano ni a la iglesia. Creo que fueron muy pocos las veces y cuando venía a casa siempre lo hacía, pero ya había adoptado como un estilo de vida, un sí. estilo de salir. O sea que Ajá. tus papás no sabían ni qué estaba pasando allá, o si se imaginaban, o porque ibas a dices que ibas a la iglesia cuando venías con tus Ajá. papás, Sí, sí, nada sí. más, y regresabas a la misma rutina en la universidad, ¿no? Creo que como me enfoqué mucho en asegurarme que mis calificaciones estuvieran bien, o sea, era así como Mm, que voy a hacerlo todo esto bien, pero luego me merezco el ujú, salir, ¿sí me sí, entiendes? Entonces, creo que sí se dieron cuenta, creo que toda mamá, o sea, no soy mamá todavía, pero tú sabes, no puedes esconderle nada a tus padres. sí, Entonces, ellos empezaron como a mandarme más mensajitos o como que estás bien y todo, porque obviamente el desvelarte, bueno, ya en ese tiempo dormir muy poco, 3, 4 horas, ir a la escuela, pues era lo normal. sí, Pero creo que sí, no sé cómo sucedió y es algo que hablé con mi esposo y dije, vamos a entrar en todos detalles el día de hoy, pero yo recuerdo que mi amiga que yo admiraba tanto me dijo, Stephanie, tienes algo mal. Y yo, ¿qué es eso? Es que eres virgen, o sea, tú tienes que tener relaciones. En ese tiempo estaba saliendo con un chico y recuerdo que me llevó, me dijo, vamos en Estados Unidos te dan como acceso a todo, ¿verdad? Si tú quieres tener anticonceptivos, lo que sea. Entonces me dieron pastillas, recuerdo pastillas para tomar birth control, como para ujú, regular tu periodo. Y mi mamá, yo creo que vio una de esas pastillas ujú, cuando regresé a casa. Entonces, creo que no supieron mucho cómo hablar conmigo de ese tema. Me regresé y recuerdo que una de las veces mis papás llegaron de la nada para allá. O sea, estás hablando de que manejaron 8 horas para llegar, ¿sí me sí, entiendes? Yo iba a salir, era un viernes, iba a salir de fiesta y mis papás estaban ahí en ese pueblo. Entonces, creo que ellos sabían, no sabían cómo platicar conmigo de esos temas porque era algo, yo soy la única mujer de tres, ¿verdad? Y tal vez no supimos hablar de esos temas, pero ellos siempre estuvieron ahí como, ¿qué necesitas? El amor, ¿qué ocupas hablar? Y yo siempre sentí su apoyo. sí, Ya. sí. Y cómo marcha, ¿no? La situación, en Ujú. qué momento, bueno, ¿cómo te sentiste cuando digamos, ya entraste en todos los rollos en los que te Ujú. empezaron a involucrar tus amigas? O sea, Ya. ¿hubo alguna vez donde sentiste como, ya ves la convicción que a veces podemos sentir, ¿no? Que Ya. y la regué, o empezó a morir esa convicción que antes Ujú. podías haber sentido? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, o sea, totalmente al principio sí te sientes culpable, o sea, totalmente dices, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, como tú dices, venimos de ese, como, y me van a regañar, pero creo que la distancia fue para mí como algo, no se van a dar cuenta. Sí, Entonces, sí hubo un enfriamiento total. Créeme que llegué como te comenté, de estar súper contenta buscando de Dios a un enfriamiento total. O sea, que ya no me daba cuenta. Era como algo, me enfocaba en hacer cosas positivas académicamente, pero yo quería seguir haciendo cosas que a mí me hacían sentir bien, ¿no? Entonces, siento como que llegó un punto de que no me di cuenta. sí. Ujú. Ya o sea, no había algo como que sentías que ya era parte de ti, de tu estilo de vida y que no era malo. O sea, Ujú. llegaste a pensar Sí, como que sí, sí, no es sí. nada malo, ¿no? Ya, siento, o sea, parte de mí como ser humano sí, sí sabía que era malo porque miraba consecuencias. Muchos de mis amigos y amistades los sacaban de la universidad por tirar mucho party o por adicciones, ¿verdad? Diferentes cosas. Entonces sí hubo consecuencias que yo vi, pero yo pensaba a mí no me va a pasar. O Mm. sea, con que siga manteniendo todo lo demás, todo va a estar bien. Sí, Ya, ahorita que dices cuando fueron tus ya. papás, que, Ah, que, que te preguntaron algo, o ujú. qué conversación fue ahí, o cómo hiciste para evadir el tema, o qué pasó. Sí, totalmente. Me dijeron, pues encontramos esto, queremos hablar contigo. Creo que en ese momento no supe qué decir. Estaba como que completamente, em, no sé, estaba como que completamente, ¿cuál es la palabra? Era como, no como una dureza, pero había como un enfriamiento total que mentí.
la verdad, o sea, mentí totalmente, o sea, no, creo que ahora que lo sé, yo tenía una adicción a la aprobación total, en amistades, en padres, en relaciones, entonces yo tenía un problema, yo mentía demasiado por quedar bien con las personas, entonces yo no quería como defraudar a mis papás, aparte, hija de pastores, o sea, ¿cómo? Sí. ¿Qué van a pensar? ¿Verdad? Es otro rollo, pero Cuando te fuiste a la universidad, tus papás ya estaban pastoreando. sí, ya estaban Sí. pastoreando, ajá, Ok. sí. ¿Cuándo empezaron a ellos a pastorear? ¿En qué temporada de tu, Eh, qué edad tuya? sí, estábamos justamente cuando me iba a ir. De hecho, estaba entre la universidad entrando ese año, Ujú. 2012 me parece. Ajá, Sí. sí. Yo. Y la No, gente, perdón, 2008. Ajá, cuando te ya. fuiste, sí, sí, Ajá, 2008. ya. Cuando te fuiste, entonces ya eran pastores tus papás. Ujú. ¿Y cómo te tocó o te tocó experimentar como la gente que los rodeaba como amigos, familia, cercanos, de que llegaron a ver, saber de ti, de que te habías alejado? Ajá, Porque pues tú sabes, cuando eres hijo de ya. pastor y que ya se alejó y que Ya. esto y el otro, no, o que son lo peor o cosas así que nos Sí. catalogan, ¿no? Sí, completamente. O sea, sí, es mucha presión. Créeme que para los que están dentro de la iglesia o si tú eres hijo de pastor o de un líder, realmente creo que los más difíciles a veces somos los de adentro. Y yo creo que yo veo a mis papás llorar mucho por personas que sí decían, mira, tus hijos, tu hija andan haciendo esto, porque en ese tiempo pues publicábamos, obviamente no nos importaba, de verdad, lo que pensaba la gente o lo que sea, o sea, siempre sale, la verdad siempre va a salir, ¿no? Sí, Entonces, yo sí creo que vi llorar a mis papás en muchas cosas de ese tema, pero aparte de todo eso, yo soy súper agradecida de que tenemos unos papás que siempre han mantenido como una unidad en nosotros, a pesar de todo lo que la gente decía. Aunque se iba de la iglesia, muy fácil. Tu hija anda de party, ya la vi y me voy de la iglesia, porque mm, no quiero que mis hijos sean como ella. sí, O sí, así literalmente me tocó, o personas, no quiero que tu hija se junte con mi hija porque va a hacer algo. Eran cositas así que, ouch, dices, ¿no? sí, Y dije, no, pero yo siempre fui una niña buena, ¿no? Pero no me había dado cuenta, ¿sí me entiendes? sí, Pero a pesar de eso, siento que mis padres siempre buscaron la manera de amarnos. sí, Yo tengo un papá, la verdad, que él es súper amoroso y una mamá que ha aprendido a amar porque ella creció en un hogar muy duro, que he visto yo completamente una transformación en su vida. Me siento tan afortunada de tenerlos. sí. Ya. Ujú, ¿Y cómo ya se da el hecho de que decides pues retomar el rumbo, digámoslo así, ujú, de dejar todo lo que empezaste a vivir allá, ¿no? ujú. En esa temporada, o regresas y todavía sigues viviendo una temporada, Buena pregunta. o qué, cómo fue eso? Creo que fue el último semestre de la universidad, del cuarto año. Sí, Mis calificaciones bajaron y yo sabía que algo andaba mal. Estaba saliendo mucho, empecé a salir con chicos, muchas cosas, muchas relaciones, muchos novios. Mi hermano, me acuerdo que me decía, cuando tuve 16 años, me dijo, Stephanie, tú no sabes estar sola, ¿verdad? O sea, tienes que siempre tener un novio. Y la verdad me dolió en ese momento, pero créeme que lo analicé. Y sí, siempre estuve en una relación, siempre tenía como miedo de estar sola, ¿sí me entiendes? mm, Y, y recuerdo que en ese último año dije, algo anda mal, o sea, bajé mis calificaciones, me sentía mal, agotada, cansada. Y el último semestre tuve una ruptura con mi mejor amiga de toda la universidad, que dejamos de ser amigas, fue un drama total que me llegó muy fuerte y ahí todavía le entré más todavía. Dije, bueno, entonces, como ya no tengo esta relación, voy a salir más. Entonces, como traté como de tapar ese dolor sí, porque nunca entendí el cierre o cuál fue la ruptura. ujú, Y ahí me encontré otra amiga que hasta la fecha es una de mis mejores amigas, que doy gracias a Dios por su vida. Nos fuimos a vivir a Italia juntas. Fue como un semestre para vivir ujú, fuera. Y allá, no sé, pues era un sueño. Imagínate, dices vivir allá. Es como que vendí mi carro, tenía un Volvo chiquito que vendí. Una amiga me mandaban pagos para poder comer porque no teníamos dinero, ¿no? Pero siento como que me deslumbré, o sea, era como, todavía ando todavía en otro lugar. Yo iba a regresar, yo ya tenía un trabajo, que me estaba esperando graduándome en Sacramento, que era muy cerca de la universidad, de un maestro que yo trabajé, que fue mi mentor, abogado.
ahí siento como que volví a escuchar la voz de Dios, porque yo iba a regresar de estudiar fuera y yo me iba a ir a ese trabajo. Ese maestro, la verdad, hizo mucho por mí. Mi meta era la escuela de leyes y él me apoyó mucho. Me consiguió ese trabajo en algo de político, no recuerdo exactamente qué iba a hacer. Y recuerdo que yo estaba lista. Dije, me regreso de Roma y me voy para allá. Entonces ahí escuché como que Dios me dijo, tu familia te necesita. Y yo, no, 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 creo que escuché mal. No, y creo que fui a San Diego, no sé si se fue en Navidad o algo así. Entonces, mis papás se habían venido para acá, habían comprado una casa con todos sus ahorros de toda su vida y la habían perdido porque el pago había subido demasiado. Entonces, mis papás estaban batallando, estaban cambiando de diferentes casas. Mi hermano ya estaba en la universidad, mi hermano pequeño estaba en la escuela. Y yo recuerdo que Dios me dijo, tú tienes que regresar a casa. Y yo, no, o sea, ¿cómo? Entonces recuerdo que hablé con mi mamá y mamá me dijo, pues haz lo que Dios te diga, o sea, haz lo que Dios te hable. Entonces era algo como que yo no podía dejar, era de que me voy, estaba empacando, pero algo me decía, tienes que regresar para acá. Entonces le hablé a mi mentor y le dije, tal vez no va a entender lo que le voy a decir, le agradezco por todo, pero no puedo tomar el trabajo. Entonces, pues me vine a San Diego después de 5 años de estar fuera. 5 años. 5 años que estuve fuera, era como mi vida ya, con mis amistades, todo eso. Y acá regreso, no encontrando trabajo, batallé demasiado, creo que entré a la depresión porque no tenía como la comunidad o las Sí. conexiones, se Ujú. puede decir, pero sí entré totalmente en una depresión. Recuerdo mi mamá me sacaba de la casa y decía, vamos al parque, y yo no, no quería. Ujú. No quería porque no podía encontrar un trabajo. Dices, después de que me gradué, me maté trabajando como muchos jóvenes están, que dicen, y tanto que hice, tanto esfuerzo, y qué es lo que está pasando. Tienes que pagar tus préstamos de escuela, todo eso, pero entras como la realidad, ¿no? Que no es tan fácil. Sí, Pero creo que ahí Dios estaba obrando. sí. Ahí es cuando yo regresé a empezar a servir otra vez en la iglesia de mis papás, pero recuerda, yo seguía con mis amistades. Yo Sí. regresé para acá y encontré amistades de la prepa y empecé a salir con ellos aquí. En San Diego. Ujú, ya. Entonces, se podría decir, soy gacho, pero empezaste a vivir una vida doble. O sea, en Totalmente. iglesia y Ajá. una, o sea, así Ujú. como fue, Sí, ¿cuánto total. tiempo duró eso? Wow. Tal vez 4 años, Mm. sí, ya, sí. Fue un Sí, tiempo, no, total, totalmente. sí. Ujú, Y fueron 4 años igual, o sea, sí, misma rutina, o sea, ujú, el estilo de vida que ya tenías de ujú, la universidad, ya. pero sirviendo en la iglesia. Sí, porque creo que parte del tú servir en la iglesia y tal vez para los que sirven en la iglesia, sabes que te sientes culpable. O sea, si tú no lo haces porque tú ves el esfuerzo sobre todo de tus padres o en ese caso tus Sí, familiares, si tú no llegas a abrir la iglesia no lo va a ver nadie más. O sea, eres tú o tu papá o tu hermano o tu hermana o algo que lo va a hacer. Entonces yo sentía como esa responsabilidad dentro de mí, como una culpa de que tenía que hacerlo. O sea, sí. era algo que tenía que hacer. Sí, sí, sí que hay cierta carga como hijos, ¿no? De Ujú. pastores, el decir, no, pues lo tengo que apoyar, los tengo que, ¿no? De hecho, me acordé ahorita que dices, hay una persona, un conocido que me comentó que él se drogaba Ajá. pero iba a tocar los domingos a la Oh, iglesia de sus wow. papás porque eran Ajá, pastores. ajá. Entonces, porque él sabía que pues era lo que servía, entonces iba a Ujú. tocar, Ya, pero se aventaba sí. o sea, creo que era marihuana o mota, ¿no? Ujú. Entonces, puede pasar más de lo que pensamos, ¿no? Puede estar Ya, pasando en alguien más de lo que pensamos. A veces nomás, como hijos de líderes de pastores, están sirviendo porque se sienten comprometidos, pero no han tenido un verdadero encuentro que los haga el amar, el servir a la obra y eso. Entonces a veces están así, teniendo una doble vida, ¿no? ¿Y cómo se da el hecho de que ya tengas un encuentro ujú. o antes del encuentro hay algo que más que haya sucedido o ya qué sucede durante el encuentro y cómo fue ese encuentro, ¿no? Ahorita que dijiste el tema de este persona, ¿verdad? Yo recuerdo que hubo muchas veces que llegué a la iglesia que había salido la noche anterior Mm. y obviamente pues sé que mis padres sabían que tenía como un olor a alcohol, ¿verdad? En mí. Y hicimos, entramos como a utilizar la marihuana, se puede decir, muy pocas veces, pero sí lo hice, la verdad. Y llegué a ir a la iglesia.
Entonces, créeme que el entrar a hacer todo eso que hice, me encanta porque ahora yo sé cuando ahorita que trabajamos con los jóvenes, mi esposo y yo sé lo que es llegar. Lo que tú llegar y aparte, no nada más sentirte culpable de esa manera, sino de que fue algo como que te sentiste bien, pero hay una culpa muy, muy pesada, ¿no? Sí. Entonces, yo lo viví y lo hice y tengo amistades mías que no estaban en la iglesia, pero sabían que yo era una hija Mm. de pastores que me acompañaban a mis eventos, o sea, porque yo siempre he sido muy sociable, entonces vámonos, vamos lo que A sea, los eventos de iglesia. a eventos de iglesia, ¿no? Ok. Entonces, de que vamos a salir, pero vamos a ir para acá, ¿no? Entonces, créeme que llegué como a darme cuenta de que eso no era para mí, porque empecé a ver personas, amistades que perdieron la vida, cosas que sucedieron y dije, no, creo que hay algo más, hay algo más. Y ahorita que me preguntaste antes del el encuentro, creo que lo último, algo que yo no me había dado cuenta era la adicción a la codependencia. Yo tenía una codependencia extrema. A pesar de que siempre fue como, pues no sé si recuerdas que siempre levantaba la mano así en la Sí. escuela, ¿no? A veces tenemos con un caparazón, ¿sí me entiendes? Y sí, siempre me han dicho como que eres positiva o te gusta sonreír mucho, pero creo que dentro de mí había algo que tenía como una codependencia a relaciones, amistades, porque siempre tuve muchas amistades. Yo tenía amistades de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para salir todos los días. Mm. Y de igual manera después eso creció como que en noviazgos. Entonces, yo entré en una relación, la verdad es que sí, no me lo esperaba para nada, pero yo entrando en la iglesia cuando quería empezar a hacer las cosas bien, salí una vez, recuerdo, al centro de San Diego y yo estaba como que totalmente, o sea, las mujeres que andan buscando una relación que yo las puedo entender porque tú dices, creo que la sociedad ahorita nos dice que tu validez y tu identidad es cuando tú conoces a alguien. Lo vemos en redes, lo vemos en Instagram. El conocer a alguien es como algo que te hace más, ¿no? Entonces creo que yo entré en esa etapa de que quería conocer a alguien. Entonces yo quería y conocí a un muchacho. Conocí a un muchacho, salí con mis amigas y no sé cómo realmente sucedió, agregando la adicción a la aprobación, la codependencia, el mentir, todos esos problemas que traía, el no saber decir que no y no poner límites. Yo salgo con este muchacho, empezamos a salir, él era musulmán. Me enamoré completamente ciegamente, así como la película de Love is Blind, ¿no? Creo que se llama. Así, literalmente yo estaba completamente endiosada con esta persona. No sé si era como que mi falta de amor propio, que yo me enfoqué en esa persona mucho y un día literalmente recuerdo, íbamos manejando, teníamos como 4 meses, 5 meses saliendo y me dice, ¿por qué no nos casamos? Y yo, ¿qué? Dijo, sí, no te preocupes, después lo voy a hablar con tus papás, vamos a tener como el proposal, ¿verdad? Todo eso. Y le dije, ok, o sea, no supe decir que no. Mm. Y recuerdo que íbamos manejando, nos bajamos, ni siquiera era como que la corte de San Diego, Oh, ¿sí me ya iban entiendes? a ir a casarse. Estábamos literalmente manejando por ahí, era como que una locura, ¿no? Es como que algo así espontáneo. Sí. Y recuerdo que me dijo, vamos a casarnos. Y yo, ok. Entonces entré al baño y recuerdo que, yo sé que ahora lo sé, pero sí que era el Espíritu Santo que me está diciendo, Steph, no lo hagas. O sea, yo tengo algo, tengo planes para ti. Entonces yo me termino casando con este muchacho a escondidas de mis papás. O sea, ahora sí que literalmente regresando a la doble vida Sí. que hablaste, y yo estaba viendo esa doble vida porque yo empecé, ahí estuve casi 4 años en esa relación. En la casa de él y sus familiares yo era la esposa. Pero en la casa de mis papás yo era la novia. O sea, ellos no sabían lo que había sucedido. Yo me fui a vivir con esta pareja. Imagínate, o sea, mis padres no lo entendían. Me alejé de mis padres por un tiempo. Creo que era necesario. Era necesario porque yo quería seguir teniendo como yo quería hacer lo que yo quería. Sí. Entonces, yo creo que me enfoqué tanto en esa relación que olvidé a Dios, primeramente. Olvidé a mis familiares, olvidé a mis amistades de igual manera y me enfoqué en esta relación, Sí. pero no hubo abuso de alguna manera físico ni nada, pero créeme que
cuando tú tienes una codependencia que tú quieres como que agradar a esa persona, nunca va a ser suficiente. Sí. O sea, literalmente dice la palabra que amarás a Dios primeramente, o sea, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, pero yo en esa temporada de mi vida, en mis tempranos veintes, yo me enamoré de esa persona totalmente Sí. y hice todo lo que quería, o sea, empecé todavía a salir más porque yo ya lo traía, era algo normal, voy a Ujú. salir, después voy a la iglesia para hacer sentir bien a mi familia, a mis papás. Entonces, hubo un dolor muy profundo porque cuando tú le das todo a algo y no funciona, dices, wow, ¿qué estoy haciendo mal? Sí. Y créeme que pasé eso porque hubo infidelidad en esa relación, hubo adicciones al juego, ¿verdad? De parte de la relación. Hubo muchas cosas que dije, no, o sea, ¿cómo literalmente, cómo llegué aquí? Creo Sí. que esa es la pregunta. Esa es la pregunta que sé, ¿cómo llegué aquí? Y después de eso quedamos embarazados, mi pareja y yo. Y recuerdo que él me dijo, no es el tiempo, no es el tiempo. Le dije, ok, no entiendo, ¿verdad? Entonces él me hizo una cita para tener un aborto. Y recuerdo que otra vez regresé como ese problema de literalmente el no saber decir que no. Mm. Y recuerdo que fuimos a la cita, pero como la persona lo hizo, la enfermera recuerdo vivamente que dijo, tiene que salir de los labios de la mujer, no puede ser de la otra persona. Sí. Entonces lo hice completamente, creo que literalmente cerré nada más mis ojos y dije, vamos a hacerlo ya que termine. Entonces, esa vez que fuimos a la clínica, recuerdo que ese era como que algo más que yo estaba haciendo para agradar a esa pareja, a la adicción a la pareja. Entonces, él me dijo, no te preocupes, voy a dejarte en casa para que te recuperes, voy a terminar algo en el trabajo y regreso en unas horas. Yo no estaba en ese tiempo hablando con mi familia, pasando todo esto, y no llegó. No llegó la persona, no sé si salió de party, no sé qué estaba pasando, pero recuerdo que me sentí tan sola, o sea, me sentí tan sola porque cuando tú pones la confianza en una persona, o sea, no es suficiente, no puedes pedir tanto de una persona, ¿sí me entiendes? Sí. Y recuerdo que regresó al día siguiente, entonces me enteré que estaba haciendo con una compañera del trabajo y recuerdo que dije, wow, ¿qué más tengo que hacer para que esta persona me ame? O sea, ya hice, tuve el aborto, dejé de salir, dejé de vestirme de esta manera, dejé de ser tan como saludadora, voy a ser más reservada, pero no es suficiente. Sí. Entonces ahí creo que ahí realmente fue donde yo llegué al punto más bajo. El Mm. punto más bajo, a pesar de que había crecido en la iglesia, creo que llegué al punto de que era totalmente una destrucción total de mi vida. Sí. Ujú. ¿Cuánto tiempo duraste en esa relación? Sí, más de tres Más de años. 3 años. Ajá. Sí. ¿Y cómo sales de ahí? ¿Qué es lo que pasa para que salgas Wow. pues, de esa... Ya. Eh, Creo que entendí ataduras. Creo que yo no me he dado cuenta ahora que mi madre es la mejor mentora que tengo, la verdad, mi padre de palabra. Entendí que yo tenía una atadura total con esta persona. Cuando tú entras a tener relaciones con una pareja, hay algo tanto involucrado en la parte sexual. Entonces, yo creo que en nosotros abrir esa puerta, ¿verdad? Con esta pareja, yo no podía salir, más aparte de la relación, ¿verdad? De todo eso, pero yo no podía, la verdad, no podía salir, lo intentaba, lo hice muchas veces. Lo dejaba, regresaba, lo dejaba, Te regresaba. pedía que regresaras? Sí, Sí. sí, sí, era de que no, 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 porque culturalmente era mucha división entre que las mujeres se sientan acá, los hombres acá, Mm. era mucho que yo tenía que aprender y que no lo hacía bien, se puede decir, en su cultura. Pero yo recuerdo que yo sentía algo que estaba mal dentro de mí. Ya después del aborto, dije, ¿qué más? Me hice esa pregunta, dije, ¿qué más tengo que hacer para que esta persona me ame? Mm. No podía entenderlo, era como ese reto que tenía, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, yo acudí a mis hermanos y yo hemos sido muy unidos. Y ellos sabían que yo estaba pasando muchos, no sabían todavía del aborto, pero sí sabían que tenía muchos problemas. Y recuerdo que yo hablé con mi hermano, los dos, les dije que quería salir de esa relación.
hubo un último intento que él dijo, vamos a tomar un viaje para tratar de que esto funcione y voy a ir a hablar con tus papás y casarnos de verdad y todas estas promesas, ¿verdad? Que se Sí, canalizan las promesas. Y recuerdo que dije, ok, está bien, vamos a este viaje. Pero yo recuerdo, es algo tan hermoso porque yo sé que Dios me estaba hablando en ese momento. Yo llegué para allá, fuimos a este viaje y había un familiar que tenía dos bebés. Oh, los bebés más bonitos del mundo. Y recuerdo que los vi y dije, tal vez mis hijos van a estar así, creciendo como entre dos culturas, dos religiones. Me cambio de ser cristianos. Estábamos hablando de que yo consideraba dejar el cristianismo, no nada más sí, no ir a la iglesia. Por esa pareja yo estaba dispuesta a dejar el Dios verdadero, ¿sí me entiendes? sí, Pero ver esos niños fue como que, así como que Dios me los puso ahí. Como, hey, no quiero que sean tus hijos. Entonces, dentro de mí hubo algo en ese momento que yo sabía. Regresé a casa y recuerdo que bajamos del elevador y ya nos íbamos a entrar y en ese momento dijo, no, regresa a casa. Así me sentí como que regresa a tu casa con tus papás. Entonces yo le dije a mi pareja en ese tiempo, gracias por tratar de intentarlo, pero ya, esto se acabó. Entonces me dijo, ya es broma, estás cansada, vamos a dormir. Le dije, no, perdón, yo no, si yo entro no voy a salir. Sentí algo como que si yo entraba a ese apartamento de nuevo, nunca iba a salir. mm, Y recuerdo que apachurré el elevador y él se me quedó viendo así como que pensó que era una broma. sí. Entonces, nada más agarré mi maleta, me fui y toqué la puerta de mis papás. Me acuerdo que caí enfrente de mis papás, me abrieron la puerta y les dije, ¿pueden tomar una hija pródiga? O sea, literalmente venía destrozada con tantas cargas, tanta mentira, tanto dolor, tantas cosas que ya había pasado sola, que ellos no tenían ni idea de lo que yo estaba pasando. Y recuerdo que ellos me abrazaron completamente, o sea, ellos me dijeron, aquí estás, bienvenida, ven a casa, te estamos esperando. Y recuerdo que hablé con mi hermano menor en ese tiempo, no sé si tenía unos 15 años, pero le dije, ¿sabes qué? No ocupo nada más que mi ropa, me acompañas a ya cerrar, porque pues tienes que ser adulto y tomar decisiones y, ¿verdad? Entonces me acompañó a mi apartamento y le dijo a esta persona, le dijo, tienes una hora para que ella empaque. Si no la dejas salir, yo voy a subir en una hora y me la voy a llevar. Un niño, o sea, un niño hablándole a un adulto. Ujú, Y literalmente él subió en una hora porque me fue por su carro, me trajo su carro para yo echar mis cosas y obviamente la persona tratando de convencerme y yo estaba, o sea, tratando, ¿sí me entiendes? Tratando como de, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué sí, hago? Pero creo que a veces Dios manda personas a tu vida con ese como carácter. Entonces, él doy gracias a Dios por su vida, por la vida de mi hermano Omar, porque me ayudó a salir. Me ayudó a salir y yo le dije a mi otro hermano Esteban, no permitas que regrese. Y fue así como, literalmente era como que yo tenía que estar como en no una cárcel, pero tenía que estar como encarcelada para no tratar de mm, regresar a una relación, esa sí, codependencia que tenía que dejar mi teléfono, tenía que dejar todo lo que tenía, ocupaba ayuda, ¿sí me entiendes? Entonces fue el apoyo de mis padres, de mi familia, que me dieron a salir. Y sí, tuve que pasar un proceso porque tuve que tener el certificado de divorcio. Fue un proceso no nada más de que me voy, ¿sí me entiendes? Fue sí, como pasar todas sus etapas y era vivir con la palabra divorciada, ¿verdad? Que en la sociedad dice eso, lo peor que puede mm, pasar, escondidas, ¿verdad? Que nadie sabía, hija de pastores, todo eso que puedes agregar. Pero fue una experiencia que ahí en lo más bajo que tuve ahí, literalmente en la casa de mis padres, nada más abrí mi Biblia, agarré un cuaderno y empecé a notar qué tiene que cambiar Stephanie. Y creo que ahí por primera vez en mi vida me vi al espejo y dejé como de echarle la culpa a otras personas o de sí, circunstancias, en decir qué tiene que cambiar Stephanie. O sea, ok, tienes la adicción a la aprobación, echas mentiras, haces esto, todo lo que has pasado y fue como una etapa de purificación en mi vida, se puede decir. sí, sí, Ujú. sí. Fíjate que me sorprendo, ¿no? Te Ajá, digo, al principio decía, ajá. Nunca habíamos platicado, y obviamente pues fue mucho tiempo el que dejamos de tener comunicación. No me Ujú. imaginé que tantas cosas hubieras pasado. Ahora entiendo un poco el por qué tu pasión en los videos, en los lives de la iglesia, del querer, o sea, como esa libertad, yo pienso que Ujú. ahora experimentas, ¿no? Ya. Pero todavía no entramos ahí. Em, No, no, no. eh, Vamos sí, bien. bueno, tienes ese fue el encuentro
tuyo o cuál fue o qué fue lo que ya como que te marcó más o en ese momento en el que dices que empiezas a Mm, ver en tu cuaderno, a apuntar, ujú. qué es lo que tienes que cambiar o qué es lo que sucede como para que ya sientas una, o sea, como ya no me voy para atrás, o sea, como ya no Claro. voy a regresar. Que- Claro, antes de yo regresar a casa, hubo un momento en mi departamento que estaba sola y puse, no sé por qué, tenía mi laptop y me salió una canción de Chris Tomlin que se llama Jesús, Jesus, y no sé por qué en ese momento caí, o sea, caí en mi cama así de rodillas al lado de la cama y empecé como a llorar a él, como literalmente a hablar con él. Dije, yo quiero conocerte a ti, no al Dios de mis padres. O sea, quiero yo tener una relación del Dios que es bondadoso, amoroso, que perdona. Eh, Ahí comenzó como una puerta, ahí fue como unos lazos de amor que llegaron a mi vida y, y fue como un reencuentro con Él, como un encuentro que saber que Él es real, que Él es totalmente real. Y ahí comenzó ese como mini encuentro, porque después de ese proceso que te comento que tuvo que haber mucha purificación en mi vida, tuvo que haber un detox, ¿verdad? De Sí, todo, pensamientos, ¿verdad? De todo eso, porque a pesar de todo lo que he comentado el día de hoy, a veces pensamos que porque tenemos una profesión o porque tenemos unas calificaciones o un trabajo, podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Pero la palabra es clara, nos dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces, yo después de que regresé a casa, tuve unos padres, Álvaro, tuve unos padres que estuvieron peleando una guerra por mí, por mis hermanos. Yo cuando regresaba de party, yo recuerdo literalmente que a veces entraba a las 3 de la mañana y miraba a unos padres de rodillas, o sea, literalmente en su cama, o sea, nunca fue como en la iglesia, en el púlpito ni nada, en un cuarto en casa, y yo siento como que tener eso. Yo el día que regresé a casa, es algo loquísimo, pero mi mamá se había juntado con 30 amigas pastoras de ella y había hecho un ayuno por mí por 30 días. Entonces, como te dije, yo había tratado de regresar tantas veces y ese día que yo regreso a casa era el cierre del ayuno. Literalmente que todas esas señoras acá, mujeres de Dios, estaban orando por mí, que muchos no me conocían. Y ahí siento como que esa atadura espiritual que yo tenía, la adicción, a la aprobación, a la adicción a las personas, al tratar de complacer a los demás, ahí se rompió, ¿sí me entiendes? sí. Y entonces ahí fue como el comienzo de tener guianza en las cosas que tenía que hacer, pero en ese cuarto, regresando a la pregunta, fue ahí donde yo tuve ese encuentro. Omar es músico, yo no tengo nada de ese tipo de don ni nada, pero mis dos hermanos son músicos y Omar me compuso una pequeña canción en esa temporada de mi vida. Yo te puedo decir 1 año y medio llorando, o sea, no te miento, fue así como que un quebrantamiento. Cuando tú terminas una relación es algo muy duro, es Sí. un duelo que no comes o comes de más, ¿verdad? Pero yo recuerdo que Omar entraba al cuarto y era mi almohada. Era mi almohada y él me compuso una pequeña frase de una canción que decía, God is good. Simplemente era una frase que decía que Dios es bueno. Sí. Y a pesar de que todas las circunstancias que mi panorama era totalmente, acabas de tener un aborto, vas a ser divorciada prontamente, acabas de decir a tus papás que te casaste a escondidas, nadie te va a querer, nadie te va a amar, todo lo que pasaste, todo ese panorama, recuerdo que en ese cuarto me enamoré de la palabra. Fue literalmente después de, entramos ya casi a la pandemia, que tuve un tiempo de poder estar todo el día en casa, que fue algo hermoso estar meditando en la palabra de Dios. Y ahí pude tener un encuentro con Él, con su, porque dice que su palabra es viva, entonces fue algo tan hermoso escucharlo a Él. Sí. Actualmente estás Ya. casada. Ujú, ya. ¿Fue difícil el volver a creer en el amor, en amar, en alguien? ¿Cómo se da ahora el hecho de que conoces a tu actual esposo? ¿Se te fue Ujú, difícil o cómo se ya. da cuenta toda esa parte? A ver. Gracias a Dios por la vida de mi esposo que está aquí. La Sí, verdad que me siento tan bendecida porque mi esposo, Gabriel, él era mi compañero de trabajo. Era mi compañero de trabajo y él no sabía tampoco porque yo no le contaba a nadie mis circunstancias de este tema, ¿verdad? En ese tiempo era como, hay un libro que me encanta de Joyce Meyer que dice que lo que nos hace enfermos son nuestros secretos.
Sí. O sea, lo que nos guardamos, lo que ponemos en secreto, es lo que nos está haciendo Enferma. enfermos. Entonces yo me sentía de esa manera enferma porque no podía contar tantas cosas. Entonces yo estaba en la ruptura de mi relación con mi expareja. Conozco a mi esposo actual. Trabajamos de trabajo, ¿verdad? Empezamos a trabajar juntos en bienes y raíces, etcétera. Pero ahí empezó como tal vez me gusta, ¿sí me entiendes? Como, ay, este chico, empezamos así como, oh, creo que aquí puede suceder algo, ¿no? De hecho, yo siento que como no le comenté, jugué con sus sentimientos realmente porque yo estaba como que totalmente, como el dicho que dicen, un clavo saca otro clavo, ¿no? El Ujú. dicho mexicano, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue fácil eso, que de hecho tuvimos que tener una conversación que le dije, sabes qué, perdóname, o sea, yo nunca te dije que yo estaba casada con mi expareja, no, nada más era un noviazgo, ¿no? Pero lo Ujú. padre de Dios es que tiene tiempos perfectos porque él estaba comprometido ya con una chica y yo estaba saliendo de mi relación y nosotros ya queríamos entrar. Empezamos a salir. Sí. Empezamos como a mezclar todo, emociones, ay, vamos, eso vamos a hacerlo bien. Pero gracias a Dios por personas en nuestras vidas que nos dijeron, háganlo, va a ser el mismo resultado. Una relación que no está basada en Dios va a totalmente a caer. Sí. Él acaba de ser bautizado, se puede decir, Ujú. regresó a los caminos de Dios después de estar fuera también. Y recuerdo vivamente que de nuevo mis padres nos dijeron, nos entraron a los dos Sí. y dijeron, ¿ustedes quieren salir ahorita? Sigan, son adultos. Dijo, pero si no sanan sus heridas, van a regresar igual. Ahí fue como nosotros literalmente entender que teníamos que dejar lo que nosotros queríamos, como la satisfacción temporal por algo largo. Sí. Y fue difícil, no te miento, o sea, yo tuve que poner límites, límites porque es la mujer sabia, es la mujer que pone los límites la mayoría de las veces. Y yo recuerdo que él quería salir y le dije, ¿sabes qué? Ah, ya no puedo. Y recuerdo que él, pues, emocionado me insistía mucho, ¿verdad? De todo. Y mi hermano de nuevo, mis hermanos le decían, si tú quieres, déjala que sane. Entonces, yo así era como que él venía mucho a la casa de mis papás, así él es súper, súper lindo. Empezó a arreglar todo, el carro de mi hermano, las cosas de la casa, muchas cosas, ¿verdad? Que con mi familia, que se empezó a ganar a mi familia, a mi papá. Yo no bajaba, o sea, yo estaba como que en ese cuarto, que tenía que tomar ese proceso y él me acuerdo que me dejó una nota y me dijo, Stephanie, finalmente entiendo lo que me estás pidiendo, nada más no te tardes mucho. Fue como que él me soltó y me dijo, no te voy a buscar, ten tu proceso y después búscame. Entonces nos dimos ese espacio, fue casi un año que nos dimos. Y eso es lo que me apasiona porque ahora que trabajamos con jóvenes les decimos, no importa, no importa de dónde tú hayas comenzado, siempre hay una nueva oportunidad que Dios te da, si tú la buscas de corazón. Y recuerdo que le dije algo loco, yo tengo una mentora que la admiro mucho, se llama Bernie de la Mora. Ella fue ex actriz pornográfica, que en ese momento Dios me la manda a mi vida. Ella fue la primera persona que yo le dije de mi aborto. Ella me dijo, Stephanie, o sea, Dios te ama, yo entiendo lo que estás pasando. Ella se abre mucho en las redes sociales, ella se casó con un pastor y recuerdo que ella me guió mucho y me dio mucho como mucha guianza en buscar de Dios. Ella fue como mi primer ejemplo de enamorarme completamente de Jesús. Y creo que como yo anhelaba, ya estaba cansada de los mismos resultados, dije, voy a intentarlo, ¿qué tengo que perder? Entonces le dije en ese tiempo a mi amigo, ¿verdad? Le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas como el tiempo de antes, con chaperón, literalmente, porque tú sabes, ya Ujú. que eres un adulto, o sea, Sí. hormonalmente, si nadie te ve, te vas al cine, o sea, literalmente muchas cosas suceden que no, tal vez nuestros padres no nos ven, pero nosotros sabemos. Sí. Entonces yo le dije, ¿qué onda? ¿Te avientas en un reto de pureza? Y él me volteó a ver y me dijo, hay que hacerlo. Y yo leí un libro que se llama The Wait, La Espera, que habla acerca de personas que no se esperaron, porque yo no te puedo decir, ay, yo me guardé toda, hasta que mi esposo, yo no tengo esa historia. O sea, yo ya había estado activamente antes de mi matrimonio, en relaciones, con noviazgos, con todo esto. Entonces, el poder resetear algo que yo había perdido por Ujú. mucho tiempo, fue algo bello porque él y yo comenzamos a hacer ejercicio juntos, a hablar de temas de sueños que teníamos, de hacer cosas positivas juntos, el conocernos como amigos. Y creo que ahí Dios lo único que quiere es obediencia.
más que un sacrificio total, porque yo te puedo decir, no fue, tuve que hacerlo 10 años esperar esto, realmente fue un curso de un año que lo hicimos y ahí Dios cambia muchas cosas que permite, permite que mis padres vivan como todas esas etapas. Yo nunca pensé en todo lo que le había robado a mis padres. Mis papás habían soñado en ver a su hija de blanco, en boda, en todo eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos la oportunidad los dos de vivir eso y me tocó, después de que yo me enamoré de Jesús en ese cuarto, que derramé tantas lágrimas, que lloré tanto con Dios, que Él sanó mi corazón, ahí pude entender que yo podía experimentar todo eso y quería hacerlo con muchas mujeres. Eso es lo que me apasiona, de que no importa lo que hayas pasado, Dios siempre tiene, primeramente cuando tú dices, Dios, yo te amo a ti, Él te entrega todo. O sea, yo le doy Dios, doy gracias a Dios por la vida de mi esposo porque me lo envió. Porque yo cuando le conté todo, o sea, yo le dije, tú no me puedes amar, hice esto. Él me dijo, ¿sabes qué? Entiendo todo lo que viviste, yo también viví muchas cosas, pero yo veo una hija de Dios, una hija redimida, una hija que Dios cambió, una hija que Dios perdonó. Así yo te veo, Stephanie. O sea, él me miraba con esos ojos como Jesús me amaba. Entonces empezamos ese reto y Dios permitió el tener ya todas las etapas bonitas, la pedida de la mano, fue algo tan hermoso que toda mi familia estuvo ahí, el tener esa espera, vivir todo eso, el tener nuestra boda civil en la pandemia, después una boda hermosísima en el 2022, o sea, fue tantas cosas tan hermosas que no te lo mereces, o sea, no puedes pagarle a Dios el que te perdone tantas cosas. Yo tenía que pagar consecuencias. Sí, 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 ¿no? Pues qué historia, ¿no? O sea, nunca, otra vez te Nunca me lo digo, nunca imaginaba. es que nunca te imaginas qué es lo que alguien puede estar pasando o todo Ajá. lo que alguien puede estar pasando, ¿no? Ujú. Y obviamente no cualquiera se abre o se anima a contar su historia, ¿no? Porque pues, son muchas cosas, ¿no? Y menos una historia con Ujú. tantas cosas que te Ujú. tocó vivir. Eh, Actualmente pues están sirviendo, ¿no? Están Ujú. sirviendo en la Ya. iglesia con tus papás. Pues nada más Mm. quieres un poco de cómo ha sido después ya de que te casas, Ujú. cómo aún laboralmente, o sea, tienen su trabajo juntos, ¿no? O Ujú. sea, Ya. cómo ha sido esa etapa de matrimonio y de estar sirviendo a Dios. Créeme que yo algo que siempre había pedido era, yo anhelaba trabajar, era como un sueño escondido que tenía desde chiquita. Mi sueño era trabajar con mi pareja. No sé por qué, pero Ujú. siempre fue como que mi sueño, algo que yo le había dicho a Dios en mi intimidad. Y cuando yo conozco a mi esposo en el trabajo, o sea, nunca me pasó por la mente que íbamos a terminar juntos, ¿verdad? Sí, Pero es como algo que Dios me recuerda. Tú me pediste que tú quieras tener así no sé, un socio que sea tu esposo, ¿no? Dije, Dios, no sé lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Porque son muchos retos. Pero Dios nos equipa al final del día, ¿no? Entonces, sí, estamos actualmente como pastores juveniles en Agua de la Roca Church en San Diego, en la ciudad de Chula Vista. Trabajamos con los jóvenes. No ha sido fácil, créeme que ya van a ser 2 años que estamos con el grupo. Para eso tuvimos que pasar un proceso. Nosotros servíamos de coordinadores, de sonido, de lo que sea. Hubo 7 años antes de esto, sí. de este como nuevo ministerio, se puede decir. Entonces, créeme que el trabajar, yo la manera que lo veo es, Dios nos da la habilidad para trabajar porque pues tenemos que trabajar, pagar cosas, ¿verdad? Con el vivienda, todo, pero todo es para el reino de Dios. O sea, al final del día es algo que estaba hablando mi esposa ayer que predicó con los jóvenes y en nosotros poder sembrar en el reino es lo mejor. O sea, llevamos a los jóvenes, hacemos movie nights, ir al boliche, invertir en el reino. Realmente han pasado muchos jóvenes que hemos tenido la oportunidad de estar en sus vidas y muchos de ellos no están en la iglesia y yo sé que se sembró una semilla que no se va a olvidar. Entonces, es algo bello, es difícil, pero créeme que es algo muy loco, pero estábamos pidiéndole a Dios una palabra y mi esposo y yo fuimos a comer a In-N-Out. Y abajo no sé, de la soda, del milkshake, no Ujú. recuerdo, había una palabra que era Proverbios 3, 5 al 7 que dice que no confíes en tu propio conocimiento, o sea, que no trates de tú razonar las cosas.
sino que realmente rindas todo a Él. Entonces, entendimos que nuestro conocimiento no podemos hacer nada. Sí. No podemos trabajar juntos. Tenemos actualmente, sí, una compañía de bienes y raíces y una compañía de electrodomésticos que es otra historia, pero Dios nos le regaló un negocio. Literalmente, la persona se retiró que no tuvo hijos y nos regaló el negocio que tenía de 15 años. Fue así como que lo quieren, trabajen para mí un año, se los regalo. O sea, son cosas que hemos visto que no tiene sentido. O sea, no tiene Sí. sentido. Dios sabía que en la pandemia, después de eso, se iba a poner los intereses muy duros, ¿verdad? Lo que sea. Iba a traer un negocio que nos iba a regalar, que dices, oh, electrodomésticos nunca pasó en mi mente, ¿verdad? Pero Dios tenía planes para nuestra vida. Entonces, eso nos permite hacerlo. Me encanta la vida laboral. No sé, es algo que me apasiona, mercadotecnia, negocios, todo eso, pero todo es para el reino. Sí. Sí, sí. No, pues ha sido una larga historia en cuanto, bueno, larga vida, ¿no? Resumida en una hora más o menos, ¿no? De todo lo que me has platicado. Em, Otra vez me quedo bien sorprendido de tantas cosas que te ha tocado vivir. Pero yo sé que, y puedo ver, ¿no? Como te comentaba hace ratito, con la pasión que sirven tú y tu esposo en los que se miran, ¿no? A veces en los lives, en los videos que suben a veces. em, es, o sea, me imagino yo que todo lo que te tocó vivir influencia mucho en que ahora te quieras servir a Dios con tanta pasión y quieras entregarle pues tu vida, aún como dices, tu trabajo, o sea, tus cosas personales, se las ofreces a Dios, ¿no? Como en servicio también. No sé si hay algo más que quisieras compartir antes de ir concluyendo. Ya tenemos como 1 hora 10. Em, Wow, no puedo creerlo, ¿eh? sí, se fue rápido, ¿verdad? Sí, eso fue rapidísimo. Nada más quería compartirte este versículo en Isaías 61, ¿verdad? Que dice, que habla de las buenas nuevas. O sea, de todo lo que nosotros podemos pasar, Dios tiene un propósito. Sí, Y Él lo transforma, ¿verdad? Y nos podemos quedar en la comodidad para nosotros, en nuestras familias, en nuestro gozo personal y todo eso. Pero Dios creo que Dios quiere activar una generación que sea sincera, que diga, ¿sabes qué? He pasado por todo esto. He pasado por el tratar de salir con mis amistades, el dejar mis valores, el dejar todo esto, pero que podamos ser abiertos en eso y reconocer y humillarnos delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Te entrego y doy gracias. Ahorita tengo 34 y digo, wow, me hubiera encantado entregarle esto en mis 24 a Dios con esta pasión, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Y aquí en Isaías 61 habla de por qué Dios nos llama a nosotros, ¿verdad? Y dice que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, a donde quiera que vayamos, sí, y que Él nos unge literalmente y nos envía para predicar las buenas nuevas. Predicarlas, dice, literalmente dice, para dar buenas nuevas a los abatidos. Creo que ahorita estamos viviendo una generación que está abatida, que está totalmente en depresión, está totalmente en un caos total interno, pero Dios nos quiere llevar a traer buenas nuevas. Y de igual manera dice, para vendar a los quebrantados, así como te conté mi historia, o sea, yo estaba quebrantada sí, y Dios puso una venda en cada una de esas heridas y sanó. Sanó cada herida. Y ahora sí lo veo. Mi esposo y yo tenemos ese ministerio que queremos ir y decir, Dios te puede sanar a ti también. Si Dios me rescató a mí, lo puede hacer contigo. Y dice, y publicar libertad a los cautivos. El vivir en libertad es lo mejor que podemos tener. Gálatas dice que Dios nos hizo para ser libres y a veces nos queremos volver a poner en nuestras vidas yugos de esclavitud. Y dice también que los presos, apertura de la cárcel, o sea, a veces estamos en una cárcel mental, en la comparación, en esto, en todo eso, pero Dios nos quiere dar una libertad para proclamar el año de la buena voluntad. O sea, es el tiempo hoy. sí, Es el tiempo hoy de levantar una generación que está apasionada. Yo les digo a los jóvenes, anhelo que tú te apasiones a tu edad. Tienes el privilegio de ahorrarte tantas heridas y yo entiendo, lo vas a hacer, vas a cometer tus errores como yo los hice, pero qué hermoso es llegar a la presencia de Dios a tu corta edad, entregarle lo mejor que tú tienes. Entonces, nada más quisiera animar a todo joven, a todo joven, a toda mujer que no puede salir de una relación, que te enamores de Jesús. sí. Yo antes de irme a la universidad, mi pastor de la arena oró por mí, pastor Fermín, y me dijo, no te enamores de chicos, enamórate de Jesús. Y no le hice caso. Si yo le hubiera hecho caso en ese consejo tan pequeño,
mi vida hubiera sido totalmente diferente. Ahora sí lo veo. Sí, Ahora mi esposo lo amo, lo adoro, pero él sabe que mi primer cosa que yo tengo que ir es buscar a Dios. Y eso lo empezamos a implementar, Álvaro, el buscar a Dios todos los días antes de tener una relación, de empezar cosas de trabajo, de lo que sea, es buscarlo a Él completamente. Entonces, te quiero dar gracias por tenernos aquí. Estamos súper emocionados. Sé que algo viene grande para esta generación y queremos ser parte de eso. sí, sí, sí. Nada más una pregunta más, eh, muy, muy básica, ¿no? No, no, no. ¿Ha valido la pena totalmente para ti, a pesar de que tuviste que atravesar tantas cosas, procesos, pérdidas? eh, ¿Ha valido la pena a este momento que estás viviendo actualmente de tu esposo, de tu familia, de la iglesia? O sea, valió la pena, ¿no? Wow, sí. O sea, literalmente la mejor recompensa que podemos tener es tener su presencia. Sin él no tenemos nada. Y han habido retos. Uno recientemente, mi esposo y yo, lo voy a hacer muy breve, ha sido el tema de fertilidad. Nos diagnosticaron con, hace unos años no poder tener hijos. Fue algo como muy duro. Fue una etapa muy dura porque dices, "Ay, te he servido y no me lo Mm, esperaba, ¿verdad?" Pero a pesar de eso, creo que todos los retos que pasamos es para crecer nuestra fe. sí, Y yo le había pedido a Dios, incrementa mi fe. Yo quiero creer más y yo sé que va a llegar en su tiempo, que a pesar de cualquier cosa, diagnóstico médico, lo que sea, lo vamos a ver. Pero el de que ha valido la pena, ha valido la pena. Yo sé que es tan fácil el decir, ya tiro la toalla, regreso, no quiero seguir haciendo esto, pero hemos experimentado la presencia de Dios y su bondad. No tiene palabras, no tiene palabras a pesar de todo reto familiar que hemos tenido en salud de mis hermanos, de cosas que hemos pasado personalmente. He visto cómo Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. sí, Así que sí, se ha valido la pena. sí. No, pues muchas gracias, Stephanie, Ana Estefanía, te llamas, Ana ¿verdad? Estefanía, sí, Ana Estefanía. Eh, Sí. Muchas gracias por compartir, platicarme todo este proceso de vida que te ha tocado vivir y atravesar. Gracias por la confianza, gracias por, no sé si ya lo habías hablado en algún otro Ya. podcast o alguna otra parte, Es la pero primera vez todo completo. sí, la exclusiva. Y yo sé que pues Dios te va a seguir llevando para poder ser de bendición y de llevar ese mensaje de libertad a otras mujeres que pueden estar atravesando esos procesos, ¿no? De oscuridad, de depresión, pues de esclavitud, ¿no? En tantas Ujú, cosas en la mente, en el ya. corazón. Yo sé que Dios ya te lo ha hablado y que te va a llevar a todo ese cumplimiento, ¿no? De lo que se te ha hablado. Y pues muchas gracias, otra vez, gracias por este tiempo. No sé si quisiera despedir aquí de la gente que va a estar escuchando. Eh, Gracias, gracias. Los animo a que sigan enamorándose de Jesús, que todo proyecto que tú pongas, que hagas, ponlo en manos de Dios. Él multiplica, Él trae las finanzas, Él se encarga de todo. Él resucita lo que estaba muerto, si es un negocio, un matrimonio, sí, lo que sea, Él lo resucita. Entonces te animo a que todo lo que emprendas, si tú lo buscas a Él, todo viene por añadidura. sí, sí. Ya. Bueno, pues gracias otra vez y pues vamos a concluir este podcast. Em, pues fue un gusto volver a verte después de tantos años y poder platicar. Esperemos que no sea la última vez, que ya No. podamos volvernos a ver y a juntar para grabar igual con tu esposo. Sé que también tiene una Sí. historia. Sería mi primer podcast en inglés, para que se sienta más cómodo, ¿verdad? Y ahí le ponemos subtítulos. Eh, También sería algo nuevo para mí el hacer uno en inglés. Entonces, yo creo que también tiene una Mm. historia, un testimonio. Y pues va a ser un gusto poder tenerlo por acá también pronto. Y pues vamos a terminar. Esto fue todo por este podcast. Pues nos vemos en la próxima. Los invitamos pueden seguir ahí vamos a estar compartiendo las redes sociales de Stephanie, de su esposo, para que vean lo que Dios está haciendo en el ministerio que están allá en Estados Unidos, en Chula Vista. Eh, y pues los invitamos a compartir los videos, los reels, el podcast completo, a dar like, a compartir. Y pues sería todo. Nos vemos en la próxima. Esto fue Conéctate J con Stephanie Nogales ahora, ¿verdad? Gracias. Bendiciones.